me ha llamado la atención de una manera que cada día el Señor me está ayudando a crecer en la fe. Y es para mí un privilegio de parte de Dios el poder hablar en esta preciosa mañana un poco más acerca de la vida de Habacuc. A diferencia de otros profetas, Habacuc comenzó haciendo preguntas al Señor en vez de traer respuestas. A diferencia de otros profetas que transmitían mensajes al pueblo de parte de Dios, Habacuc comenzó su camino con preguntas, y preguntas que muchas veces nosotros no tenemos el valor suficiente para decírselas a Dios, porque pensamos que de repente Dios se va a enojar, pero no es así. Dios quiere que abramos nuestro corazón de una manera íntima como a un amigo, y eso fue lo que hizo Habacuc. Habacuc comenzó su camino haciendo preguntas. En un mundo lleno de injusticia, la escuela sabática de eso se trató: el amor y la justicia de parte de Dios. El amor sí lo conocemos, porque donde quiera que vayamos podemos ver panfletos, signs que dicen Dios es amor. Pero muchas veces nos olvidamos de la justicia de Dios. ¿Y por qué muchas veces la olvidamos? Por falta de fe. Porque vemos un mundo que se está desmoronando. Vemos injusticia, gente en cárceles pagando condenas que no deben. Vemos tanta injusticia en el mundo y nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Eso mismo le pasó al profeta Habacuc. Pero él no se quedó parado, sino que se fue en oración y cuestionó a Dios, pero de una manera muy diferente a la que muchos de nosotros hacemos. Él se acercó a Dios y lo cuestionó, pero de una manera humilde, como dice en el versículo 1 y 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿No os parece esto parecido a lo que muchas veces nosotros hemos vivido? La diferencia entre él y muchos de nosotros es que él no se quedó parado, sino que se fue en oración a Dios y clamó a quien no podía ayudar. Muchas veces nosotros tenemos problemas, pero clamamos no a Dios, sino a otro ser humano como nosotros. Y con eso no estoy diciendo de que no tenemos que tener confianza entre unos y otros, pero primero debemos de ir a aquel que tiene las respuestas a cada inquietud que hay en nuestra vida. Pero lo que me llama más la atención es que muchas veces clamamos a Dios y Dios nos responde no lo que nosotros queremos escuchar. Muchas veces clamamos al Señor por un dolor de cabeza, tal vez intenso que tenemos, y vamos al hospital y de repente no es un simple dolor de cabeza, sino hasta un dolor cerebral, y decimos: ¿pero si yo vine por un dolor de cabeza y ahora me dicen que tengo eso? De esa misma manera se sintió Habacuc. Habacuc quería una respuesta, quería justicia, quería que Dios corrigiera al pueblo de Judá. Pero la respuesta de Dios no fue la que él esperaba, sino que la respuesta fue: traeré a los caldeos o babilonios para corregir a mi pueblo. O sea, es bien difícil a veces en esta mente humana entender los propósitos de Dios. Porque Habacuc es como que nosotros pidamos lluvia
para calmar una calor intensa. Pero que de repente lo que recibamos es una tormenta destructora. Para Habacuc era difícil entender el propósito de Dios. Y esa misma palabra nos confronta hoy en día a cada uno de nosotros. Porque muchas veces no recibimos las respuestas que queremos. Y en el momento nos pareciera que Dios no responde. O si responde, no es una respuesta la cual nos gusta. Pero más allá de eso, los propósitos de Dios no son para este mundo. Los propósitos de Dios son para una eternidad. Dice la Biblia de que los caldeos o babilonios eran un pueblo cruel. Conquistaban reinos que no eran suyos, sin respetar a sus dioses. Dice que eran como una tormenta destructora, que todo lo que encontraban a su paso se lo llevaban. Pero más allá de eso, Dios tiene el control. Muchas veces estaremos pasando por una situación difícil hoy en día, ya sea por una enfermedad, ya sea por una situación económica, pero no nos olvidemos que Dios tiene el control. Más allá de lo que nosotros podamos entender. Habacuc no entendía los propósitos de Dios, pero no, él seguía buscando respuestas. Simbólicamente dice que subió a una torre alta. Y aquí nos dice en el capítulo 2, que es cuando recibe la respuesta de parte de Dios. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me viene. Velaré. ¿Qué es velar? Velar es estar de pie, es estar resguardado, es estar como un vigilante, atento a la voz de Dios. Pero muchas veces estamos dormidos espiritualmente. Podemos escuchar un sinnúmero de sermones, pero por un oído nos entra y por otro nos sale. Entonces cuando viene el enemigo a atacarnos, pues no tenemos defensas, porque la palabra es la que necesitamos para responder al enemigo como un escrito está. Tenemos que velar con súplica y oración, así como lo hizo el profeta, hasta que no recibió una respuesta de Dios. Él no se cansó. Eso se llama perseverancia. ¿Y qué más podemos decir? Esa perseverancia del profeta lo llevó a recibir respuestas. Y una de las respuestas que me llama la atención que recibió el profeta es la del versículo del cual voy a hablar en esta mañana. Puedes proyectar el Habacuc, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2, 3 y 4. Y me gusta cuando dice aquí: aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y más adelante, ¿qué dice el Padre? He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. O sea, aquí el resumen de todo, ahí está el contexto. El justo no vive. El que es justo no vive confiando en los bienes materiales.
confiando en la seguridad que te puede brindar un país o un barrio o no sé, el lugar donde vive. El justo pone su confianza en el Dios, en el Creador. Aunque pareciera que no responde a sus oraciones, Dios está atento. Dice que su oído está atento para escuchar cada oración que nosotros hacemos. Pero Él va a responder a su tiempo, no cuando nosotros queramos. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Por eso Jesús dijo: pedís y no recibís, porque pedís para gastar en placeres ilícitos. Más allá de pedir cosas materiales, nosotros debemos de pedir sabiduría e entendimiento para poder soportar cualquier embate que venga a nuestra vida. El dinero te puede servir para vivir una vida cómoda, con lujos, pero en lo espiritual no te ayuda en nada. Desafortunadamente, el mundo en el cual vivimos se ha vuelto materialista. Y sí tenemos fe, porque la fe es necesaria en cualquier área de nuestra vida. Pero tenemos fe en los bienes materiales, tenemos fe en el buen médico, que porque es de renombre me puede cuidar. O incluso ponemos fe hasta en nuestros propios gobernantes, cuando en realidad nuestra fe y nuestra confianza debe ser puesta en Dios. Y también el Señor le dijo a Habacuc que Él no ignoraba el mal. A veces pensamos que todo lo que pasa a nuestro alrededor, las injusticias y tantos asesinatos y tantas cosas que podemos ver, Dios no las ve. Él las ve. Pero Él actúa en el tiempo correcto y su justicia siempre va a prevalecer. Dios afirma de que sí va a traer a los asirios o babilonios para corregir a Judá. Pero ese es un contraste en el cual nosotros podríamos decir: pero si Dios es justo, ¿cómo puede corregir a un pueblo no tan malo como otra nación tan perversa? Pero ese es Dios. Dios no va a corregir a una persona justa para corregir otro malo, porque entonces estaría actuando de una manera incorrecta. Pero Él también advierte que la avaricia, la arrogancia y la idolatría, no solo de los caldeos o babilonios, sino de que cualquier nación que esté actuando de esa manera injusta no quedará impune, porque Dios lo ve todo. Y a su tiempo Él traerá juicio sobre ella o sobre él. Por eso es necesario de que nuestra vida se llene de fe, porque esa es la que nos acerca a Dios, esa es la que nos mantiene de pie. Si estamos aquí nosotros, no es porque seamos fuertes, es su gracia, es su amor, es la fe que hemos puesto en Él la que nos ha traído. Como dicen Hebreos ahí, que es necesario que cuando nos acerquemos a Dios le creamos que Él es galardonador. ¿Qué es galardonador? Es alguien que te da un premio, un regalo. Pero más allá de lo que podamos recibir aquí en este mundo, el regalo más grande es la vida eterna. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo
y perder su alma. De nada. Entonces, Habacuc nos enseña cómo cultivar una fe que aunque a nuestro alrededor se esté cayendo el cielo en 1000 pedazos, como dice, seguir confiando. Y la alabanza que cantamos con Paola, de eso habla. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré, porque tu vara y tu callado me darán aliento. ¿Qué es tu vara? ¿Qué es una vara? ¿Qué es un callado? Una vara. Nosotros lo tomamos como castigo, pero más allá de ser un castigo, es una corrección de parte de Dios. Por eso dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. En otra versión dice lo castiga. Esa es la vara. ¿Y qué es el callado? Dice que cuando las ovejas se salían del redil, venía el pastor y el callado se lo ponía aquí para que volviera al redil. Ese es nuestro Dios, que muchas veces lo tomamos como castigo, como una reprensión, pero es porque nos ama. Es su amor, es su misericordia, la cual nos tiene aquí. Después de que Habacuc escuchó la palabra de Dios, cuando dice que el justo vivirá por su fe, eso le llenó de fuerza. Y eso lo inspiró a declarar algo tan grande, la cual nosotros necesitamos. Que en vez de decir, sí, si Dios me da esto, si Dios me da esto otro, yo lo voy a servir. No, Él dice, aunque. Es lo que nosotros tenemos de atesorar y decir. Como dice aquí en Habacuc 3, 17 y 18. ¿Lo pueden proyectar? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. El 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque muchas veces nosotros clamamos y clamamos a Dios y sentimos que Él no responde. Y nos olvidamos de Él. Nos vamos de la iglesia. Cuando en realidad no debe ser así, sino que debemos de atesorar ese versículo, el cual dice, aunque, en vez de decir, no, si el Señor me da este cargo, si el Señor me bendice, yo lo voy a servir, no. La fe va más allá de eso. La fe va más allá de lo que Dios te pueda dar. Es más, Él ya lo dio todo en la cruz del Calvario. ¿Qué más podemos pedir? Amén. Si se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, se hizo pobre por nosotros, siendo Él rico. No podemos pedir más. Es más bien estar agradecidos por ese favor inmerecido que nos dio, enviando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. La fe no consiste en lo que podemos ver, porque las cosas que podemos ver son perecederas. Dice su palabra que todo esto un día será destruido, porque Él hará una tierra nueva en mi cielo. Entonces, pongamos la mirada en las cosas invisibles, no en las cosas de este mundo. Y con eso no estoy hablando de que es necesario tener, sí, es necesario, esfuérzate, porque también es necesario. Dice la Biblia que el diligente, o sea, nunca perece, pero el perezoso dice que ese
va a perecer. Pero ojalá, y así como somos diligentes en las cosas materiales, así lo fuéramos también en las cosas espirituales. Que cuando se nos dice, hay reuniones, hay esto, hay lo otro, estemos presentes. Porque al final, a la hora de la prueba, eso es lo que va a venir a nuestra mente. El Espíritu Santo no va a hacer arte de magia ni te va a venir a recordar lo que no has estudiado. Entonces es necesario que nos empapemos de su palabra, porque al final eso es lo que da vida. El profeta Habacuc describe al Señor aquí mismo en el capítulo 3. Versículo 1 al 5. Capítulo 3 del 1 al 5. Y dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y hay un texto aquí el cual yo nunca lo había leído. Lo había escuchado, pero no lo había leído. ¿Y por qué lo había escuchado? Porque a la iglesia en la cual asistía hay un himno que habla acerca de eso, cuando dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz. Y describe a Dios como que rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba escondido su poder. Muchas veces Dios está más cerca de lo que nosotros imaginamos, pero no lo palpamos por falta de fe. La fe consiste en no recibir respuestas claras. O sea, muchas veces las respuestas no son claras y muchas veces no las entendemos. Pero más allá de no entenderlas, tenemos que saber que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. No importando si estás enfermo o si económicamente estás mal. No. Sabemos que Dios nos ama. Y al final, Habacuc termina su oración. Habacuc comenzó haciendo preguntas y recibiendo respuestas no claras. Pero al final, él termina con una fe inquebrantable en el Creador. Y el tema era de la confusión a la adoración. ¿Qué es confusión? Cuando nosotros estamos confundidos, ya sea en cualquier área de nuestra vida. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando pierden algo están confundidos y lo pueden tener al lado y no lo ven. Porque cuando nosotros estamos confundidos no podemos ver la gloria de Dios. Tenemos ceguera espiritual. Porque la confusión eso es lo que trae a nuestra vida. Pero ¿qué dice? De la confusión a la adoración. Habacuc comienza confundido con las respuestas que Dios le da. Pero en el versículo 3, que es el final, él termina adorando a Dios. Que el Señor nos ayude y que si en algún momento hemos estado confundidos o lo estamos, que por medio de su palabra Él traiga paz a nuestro corazón. Porque la confusión lo que trae es tristeza. O sea, no es algo bueno. Pero más Dios trae alegría. Habacuc termina su oración en el capítulo 3, 19, que dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las siervas
y en mis alturas me hace andar. Quiero terminar con esto que dice aquí. Habacuc nos desafía a confiar en el presente, porque muchas veces pensamos que en el pasado era diferente a lo que hoy vivimos. Sí, algunas cosas quizás eran diferentes, pero el pecado y el mal siempre han estado desde que entró en el Edén. Y si bien es cierto, no había tecnología, no habían cosas las cuales nos podían atraer como hoy en día, pero habían otras cosas. El alcohol es algo antiguo, la prostitución y tantas cosas, la maldad, el asesinato siempre ha estado ahí. Entonces la maldad siempre ha estado ahí, pero han habido personas que se han guardado para el Señor. Así hoy en día, aunque el mundo piense de que no hay un remanente, sí lo hay. Hay un remanente en diferentes iglesias, porque así Dios lo ha determinado. Elías también, al igual que nosotros, se hacía esa pregunta: no, Señor, ¿para qué? ¿Para qué me vas a enviar si nadie quiere oír tu palabra? Todos se han descarriado. ¿Pero qué le respondió a Dios? Hay 7,000 hombres que aún no han doblado su rodilla a los Baales. Nosotros no podemos ver el corazón de los demás, pero Dios sí lo conoce. Y si bien es cierto, la palabra dice que por sus obras lo van a conocer, o nos van a conocer. Eso tiene que ver. Pero más allá de eso, el corazón de Dios solamente Él lo conoce. Habacuc, que comenzó su camino confundido, termina con esa fe inquebrantable. Se imagina una gacela subiendo a las alturas a una gran velocidad. Esa es fe. Es una fe en la cual nosotros debemos de estar bien cimentados. El apóstol Pablo la declara en 3 citas en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque el apóstol Pablo, esa era una de sus pilares, la fe. Por eso es que en Filipenses él habla mucho acerca de eso, no directamente, pero sí tiene que ver con la fe. Cuando dice: he aprendido a contentarme no importando mi situación. Estoy alegre cuando tengo y cuando no tengo. Y más adelante, ¿qué dice? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que el pastor, en una enseñanza que nos está dando acerca de la Biblia, nos hizo esa pregunta: ¿de quién cree que se trata la Biblia? Y muchos respondimos de diferentes maneras. No, se trata de, si fue Moisés, pues de él. Pero más allá de eso, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos hablan de un solo, de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo dijo, bueno, que la ley y los profetas hablaban de él. Él lo dijo en el Nuevo Testamento porque en ese tiempo no existía. Y el Nuevo habla de él, pero ya como nuestro Salvador. Yo les insto y me insto a mí mismo a seguir adelante, adquiriendo cada día fe y conocimiento para poder sobrellevar las cargas que se nos presentan en este mundo lleno de maldad. Porque solo de esa manera podemos agradar a Dios. Dice Hebreos que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Que el Señor nos ayude y sigamos adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.